Mi nombre es María del Rosario, pero todos me llaman la abuela Rosario. Tengo 78 años, una vida llena de historias, pero hay una que nunca he podido olvidar. Una historia tan real, tan aterradora, que hasta hoy, cada vez que escucho el viento silbar entre los árboles, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Sucedió hace más de 50 años, en un pequeño pueblo llamado San Isidro, enclavado en las faldas de la Sierra Madre Oriental, muy cerca de Tamaulipas, donde la naturaleza es tan hermosa como inquietante. Allí vivimos toda mi infancia, junto con mis padres y mis 5 hermanos. Era un lugar tranquilo, rodeado de bosques densos, arroyos cristalinos y un aire fresco. Pero había un lugar al que nadie iba jamás: el Pozo de los Lamentos, un pozo natural oculto entre la maleza, cubierto de raíces gruesas y piedras resbalosas. Decían que era profundo, tan oscuro que ni la luz del sol podía tocar su fondo. Los ancianos contaban que ese pozo no tenía fin, que se comunicaba con el inframundo, que si uno gritaba dentro, escucharía sus propios gritos regresar, pero no con su propia voz. Yo era una niña curiosa, demasiado para mi edad, siempre preguntando, siempre queriendo saber lo que estaba prohibido. Mi papá, don Aurelio, me advirtió muchas veces que no me acercara a ese lugar. Decía que ahí murió una mujer muchos años atrás, que se lanzó porque no soportaba la muerte de su hijo, pero yo no le creía. Para mí eran solo cuentos para asustar a los niños. Un día, cuando tenía 12 años, decidí aventurarme sola hacia el pozo. Mis hermanos estaban ocupados ayudando a mamá y papá se había ido a trabajar. No sabía qué impulso oscuro me empujó a caminar hacia allá, pero lo hice. Con mis botitas de hule y una ramita en la mano, seguí el sendero que todos conocían, pero nadie usaba. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque cambiaron. Ya no escuchaba pájaros ni insectos, solo el crujido de las ramas bajo mis pies y el murmullo del viento moviendo las hojas como si alguien estuviera caminando detrás de mí. El aire se puso pesado, húmedo. Cuando llegué, el pozo parecía dormir, cubierto de musgo y enredaderas, con un anillo de piedra rota alrededor. Me acerqué lentamente, miré hacia abajo y sentí un frío que me quemaba los ojos. Era como si algo dentro de ese pozo me estuviera viendo también. «¿Hola?», dije en voz baja. Mi voz se perdió en el vacío. No hubo eco, nada, solo silencio. Un silencio tan denso que me hizo tapar los oídos. Y entonces, sin previo aviso, escuché algo. Fue apenas un susurro, como un lamento que venía desde muy adentro. «Ayúdame». Me quedé paralizada. Era una voz de mujer, débil, desesperada. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no había nadie cerca, pero todo estaba igual. No sé por qué, pero volví a hablar. «¿Quién está ahí?». Y otra vez, esa voz: «Por favor, saca a mi hijo». Sentí que el corazón me latía en la garganta. Las piernas me temblaban. Quería correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Entonces, noté algo raro. El aire a mi alrededor empezó a oler distinto, como a flores marchitas, como si algo estuviera pudriéndose bajo tierra. Miré hacia el fondo del pozo y por un instante creí ver una figura, una silueta borrosa, de pie, mirándome directamente. No era alta, pero tampoco pequeña. Estaba envuelta en lo que parecía una tela blanca, sucia y rasgada. Tenía los brazos extendidos hacia arriba,
como si estuviera rogando. Grité, corrí sin voltear atrás, tropezando con raíces, raspándome las piernas con las espinas. Llegué a casa sudorosa, con el corazón a mil, y me lancé a los brazos de mi madre, quien me abrazó sin entender nada. Desde ese día no volví a ser la misma. Por las noches escuchaba voces en mi cuarto. Al principio pensaba que eran imaginaciones mías, pero pronto comprobé que no lo eran. Era la misma voz del pozo, susurrando cosas horribles, cosas como: «Él sigue esperando, tu sangre lo despertará». Empecé a tener pesadillas donde veía a una mujer con un niño en brazos, ambos mojados, con los ojos blancos, sin vida. Ella me señalaba y decía: «Tú puedes salvarlo, tú debes hacerlo». Mis padres creyeron que era estrés, que quizás me había golpeado la cabeza en el bosque. Pero cuando mi hermana menor, Sandra, empezó a tener los mismos sueños, supieron que algo andaba mal. Un domingo, después de misa, papá reunió a toda la familia y nos dijo que ya no saldríamos solos al bosque, que el pozo no era un simple hoyo en la tierra, sino un lugar maldito. Nos contó la verdad. No fue solo una mujer la que murió allí, hubo más. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos desaparecieron cerca de ese lugar y nadie encontró sus cuerpos. La gente del pueblo lo llamaba el Pozo de los Lamentos, porque en las noches de luna llena se escuchaban llantos y gemidos que salían de él. Nadie sabía quién lo había cavado ni cuándo. Solo existía, como si siempre hubiera estado allí, como parte del paisaje, como un recordatorio de algo que no debería estar. A los pocos días Sandra enfermó. Tenía fiebre alta, convulsiones, y hablaba en otro idioma. Mi mamá rezaba sin parar, encendía veladoras, pero nada funcionaba, hasta que un viejo curandero del pueblo, don Ramiro, llegó a nuestra casa y nos dijo que teníamos que hacer algo que nadie había hecho antes: cerrar el pozo para siempre. Esa noche, junto con otros hombres del pueblo, papá y don Ramiro fueron al pozo con cal, cemento y ramas bendecidas. Yo los seguí en secreto, escondida entre los arbustos. Vi cómo trabajaban bajo la luz de las antorchas, mientras el viento soplaba con fuerza, como si protestara contra lo que hacían. Justo cuando terminaron de sellar la entrada, un grito desgarrador salió del pozo, un grito tan fuerte que todos nos quedamos paralizados. Algunos hombres cruzaron signos de la cruz, otros retrocedieron. Papá se quedó frente al pozo, firme, con los puños apretados. «Ya no lastimarás a nadie más», dijo. Pero esa noche Sandra agonizó. Tenía una expresión en el rostro que no puedo describir. Sus ojos estaban abiertos, completamente blancos, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería ver. Después de eso, nos mudamos del pueblo. Dejamos San Isidro atrás, como si nunca hubiéramos estado allí. Pero el miedo no se fue con nosotros. Nunca se fue. Cada año, en la fecha exacta en que sellaron el pozo, tengo la misma pesadilla. Veo a la mujer con el niño y ahora también a Sandra, de pie, mirándome. No lo cerraron. Aún estoy aquí, y aunque pasen 100 años, seguiré oyendo sus lamentos, porque el Pozo de los Lamentos no duerme, está vivo y espera. No volvimos al pueblo en muchos años. Mi papá, don Aurelio, no quiso ni oír hablar de San Isidro. Decía que ese lugar ya no era su hogar, que se había convertido en una tumba con nombre. Nos mudamos a Ciudad Mante, un poco más al sur.
donde el aire es más caliente y la tierra más seca. Allí intentamos reconstruir nuestras vidas, pero el pasado nos seguía como una sombra que nadie podía ver. Yo tenía 13 años cuando Sandra murió. Era mi hermana menor, dulce, risueña. Siempre andaba descalza por la casa, con sus trenzas mal hechas y los ojos llenos de preguntas. Ella no se metió al bosque aquel día. No fue ella quien escuchó los lamentos, pero igual terminó pagando el precio. Durante mucho tiempo yo creí que era mi culpa, que algo dentro de mí había despertado lo que estaba oculto, que al acercarme al pozo rompí alguna especie de equilibrio que no debía tocar. Soñaba con ella casi todas las noches. En mis sueños estábamos juntas, corriendo entre los árboles, riéndonos, hasta que de repente todo cambiaba. El cielo se oscurecía, el suelo se ablandaba bajo nuestros pies, y una voz, esa misma voz del pozo, decía: una debe quedarse, una debe recordar. Despertaba sudorosa, con el corazón apretado como un puño. A veces me levantaba y caminaba hasta la ventana, buscando en la oscuridad algo que me calmara. Pero no había paz, ni siquiera en la luz del día. Mi mamá se hundió en el dolor. No dejaba de repetir que Dios no podía ser tan cruel, que tal vez esto era una prueba, una carga que teníamos que soportar. Rezaba sin parar, encendía velas, ponía flores frescas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero nada cambió. El silencio de Sandra pesaba en cada rincón de la casa. Con el tiempo, papá empezó a cambiar. Se volvió callado, distante. Ya no reía como antes, y cada vez que alguien mencionaba el pozo, se le nublaba la mirada. Un año después de la muerte de Sandra, decidió regresar al pueblo, solo, sin decirnos por qué. Nos dijo que iría a visitar a unos viejos amigos, que volvería en unos días, pero pasaron semanas y no supimos nada de él, hasta que un hombre del pueblo llegó a nuestra casa, cubierto de polvo y con cara de quien ha visto algo que no debería haber visto jamás. Lo siento, dijo apenas entró. Su marido no va a volver. Mi madre cayó de rodillas. Yo no pude moverme. Me quedé allí, como estatua, oyendo cómo ese hombre contaba lo que encontraron. Habían ido al bosque y lo encontraron cerca del pozo, tirado boca arriba, con los ojos abiertos y secos, como si hubieran sido quemados desde adentro. Tenía las manos rasgadas, como si hubiera estado cavando con ellas mismas, y su ropa olía a humedad y a tierra mojada. Nadie entendía cómo había llegado hasta allí. El pozo había sido sellado. ¿Por qué estaba otra vez abierto? Estaba hablando solo, dijo el hombre. Alguien lo escuchó gritar: ¡No te acerques! ¡Todavía está ahí! Cuando lo enterramos, mi madre no lloró. Solo se quedó viendo el ataúd con la mirada perdida. Después de eso, nunca volvió a ser la misma. Se encerró en sí misma, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma hubiera desaparecido para siempre. Yo, por mi parte, empecé a tener visiones, cosas extrañas. Algunas noches veía sombras moviéndose en mi habitación, aunque la puerta estuviera cerrada con llave. Otras veces escuchaba un llanto débil como de un bebé, proveniente de ningún lado, y en los espejos a veces veía reflejados rostros que no eran los míos. Pero lo peor fue una noche, varios años después, cuando ya tenía 16 y trabajaba como ayudante en una farmacia del centro. Esa noche, al cerrar, decidí tomar un atajo por el callejón trasero.
Estaba cansada, con sueño, y quería llegar rápido a casa. El callejón era estrecho, rodeado de paredes altas y ventanas selladas. Había basura acumulada, perros callejeros durmiendo entre cajas. Caminaba rápido, con la cabeza baja, cuando de pronto escuché algo detrás de mí. Era un sonido suave, como el arrastrar de una tela mojada sobre el piso. Me detuve. Silencio. Volví a caminar. De nuevo, el sonido, más cerca esta vez. Me di vuelta lentamente, con el corazón palpitándome en la garganta. Nadie, solo las sombras danzaban bajo la luz amarilla de un poste defectuoso. Seguí caminando, pero entonces lo escuché. Tu sangre lo despertará. La voz, la misma voz del pozo, grité. Salí corriendo sin voltear atrás, tropezando con botes de basura, raspándome las manos con el concreto. Llegué a casa sin aliento y me lancé a los brazos de mi madre. Le conté todo. Ella me abrazó fuerte, pero no dijo nada. Solo me sostuvo mientras yo lloraba. Al día siguiente fui a ver a don Ramiro, el curandero que había ayudado a sellar el pozo. Ya era muy viejo, casi no podía caminar, pero aún vivía en una casita de barro junto al río. Lo encontré sentado en su mecedora, envuelto en mantas, con los ojos medio cerrados por el sueño o la edad. Le conté lo que había escuchado. Él no se sorprendió. No lo sellamos bien, dijo. Nunca se puede sellar lo que no quiere morir. ¿Qué quiere decir?, pregunté temblorosa. El pozo de los lamentos no es solo piedra y agua, es un portal, una herida en la tierra. Y tú, muchacha, tú lo abriste. Me quedé helada. Sentí que el aire me faltaba. ¿Y qué puedo hacer? Don Ramiro me miró con lástima, con verdadera lástima. Nada respondió. Solo esperar, porque vendrá por ti. Tarde o temprano, vendrá por todos los que escucharon. Salí de su casa con el alma en carne viva. Desde ese día comencé a sentir que algo me observaba, algo que no estaba allí antes, algo que me seguía incluso en plena luz del día. 1 año después, mi madre desapareció. Fue una mañana como cualquier otra. Desayunamos juntas, me dio consejos para mi trabajo, me besó la frente. Cuando regresé por la noche, no estaba. Las puertas estaban cerradas por dentro, las ventanas intactas. Nada roto, nada fuera de lugar, solo ella no estaba. La policía buscó durante días. Recorrieron calles, interrogaron vecinos, revisaron cámaras. Nada, como si se la hubiera tragado la tierra. Hasta hoy no sé dónde está, pero en mis sueños la veo, parada al borde del pozo, con una expresión tranquila, como si hubiera encontrado lo que buscaba. No temas, hija mía, pronto estarás con nosotros. Desde entonces vivo sola. He intentado construir una vida normal, tener relaciones, trabajar, viajar, pero siempre hay algo que me une al pozo. Cada vez que intento alejarme demasiado, empiezan los sueños, los lamentos, las voces, y en cada aniversario de la muerte de Sandra, recibo una carta sin remitente, siempre escrita a mano, con tinta negra y palabras simples. El pozo sigue esperando. Hoy tengo 78 años. Vivo sola en una casita al final de un callejón sin salida en las afueras de Ciudad Mier, donde el viento sopla fuerte entre los matorrales y las noches se llenan de silencios demasiado profundos. Tengo gatos que me acompañan, algunos viejos libros y una foto desgastada de mi familia. En ella
Aparecen mis padres, mis hermanos y Sandra. Aunque he intentado olvidar, aunque he rezado, llorado y hasta gritado a Dios pidiendo respuestas, sé que nunca podré escapar del pozo de los lamentos. Pero hace unos meses recibí una noticia que me hizo temblar. El pozo fue descubierto otra vez. Un grupo de jóvenes de San Isidro, ahora convertido en un pueblo más grande, decidieron hacer una transmisión en vivo para sus redes sociales. Querían probar su valentía entrando al bosque prohibido, grabar historias de fantasmas y subir el video con efectos de sonido y luces rojas. Algo viral, como dicen ahora. No sabían que no era solo una leyenda urbana. La transmisión empezó normal. Se reían, hacían bromas, mostraban cámaras falsas de seguridad y decían tonterías sobre brujas y fantasmas. Pero después, uno de ellos dijo: «Oigan, ¿escuchan eso?». Se hizo el silencio. Solo se escuchaba el sonido de los grillos y el crujido de las ramas bajo sus pies, hasta que, de repente, llegó un sonido claro, nítido, como un lamento que venía desde muy abajo. «¡Ayúdame!». El video se cortó abruptamente. Nadie supo qué pasó. La cuenta del joven desapareció de internet. Sus contactos dijeron que ya no contestaban llamadas ni mensajes. Pasaron días, semanas, y uno por uno, todos fueron encontrados muertos. Algunos aparecieron cerca del río, con marcas extrañas en el cuello, como si hubieran sido arrastrados por el agua. Otros simplemente desaparecieron, sin rastro, como si el bosque se los hubiera tragado enteros. Yo vi ese video antes de que lo eliminaran, y lo único que puedo decir es que sí, que todo es real. El pozo no duerme, nunca lo hizo, y yo, aunque soy una anciana, aún lo recuerdo todo. Cada voz, cada lamento, cada rostro que se llevó. ¿Quieren saber qué hay allá abajo? Yo no puedo decírselo, porque nunca bajé. Nunca quise ver con mis propios ojos lo que está oculto. Pero les diré esto: hay cosas que no deberían despertarse, cosas que no tienen forma, pero que sienten, que esperan, que reclaman. Y si alguna vez oyen un lamento salir de un lugar oscuro, si alguna vez sienten que alguien los llama desde abajo, no respondan, no se acerquen, no miren hacia el fondo, porque una vez que el pozo de los lamentos te escucha, ya nunca te deja ir. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.